No. No, no existe una prensa nacional, existe prensa regional y hay además como este intercambio entre los periodistas y entre los periódicos, donde se mandan los periódicos, se corta la noticia y se casi, bueno, de corta y pega, ¿no? Casi literalmente. Hay una relación entre los periódicos, pero no hay un solo periódico o un periódico del Distrito Federal o de la Ciudad de México que sea como, que llegue a todas partes, ¿no? Y que se lea en todos lados, no, no existe tal cosa. Pues como todas estas eran productos, digamos, como muy artesanales y también dependía mucho de los directores y de las posibilidades de los directores y del conjunto de personas que constituían los periódicos, pues esto es también como un poco, depende del lugar, ¿no? Porque en algunos estados, por ejemplo, sí hubo gente que dijera las noticias, como una especie de voceadores desde muy, muy temprano en el siglo XIX, pero después una ley prohibió que se vocearan las noticias. Hablo concretamente de Guadalajara, ¿no? Por ahí de 1830, esto prohibió, ¿no? Prohibió que se vocearan las noticias precisamente porque quería hacerse un control mucho más estricto de lo que se publicaba, ¿no? Entonces, con otra serie de prohibiciones que se hicieron a la prensa, esa fue una de ellas. Pero sobre todo se distribuía a través de los suscriptores. Pagaba la gente una cantidad, te suscribías al periódico y lo recibías durante 6 meses, durante un año o durante menos, hasta 3 meses había periodos de suscripción. Y con esto se financiaba además el periódico. Y esta era una manera de distribuirlo. Después se empezaron a vender los ejemplares sueltos, pero no fue una política de inicio, ¿no? No, se pensaba que se suscribieran y tener solamente un número limitado de suscriptores. Después siguió esto de vender por número suelto y la gente que gritaba las noticias, ¿no? Y que se enteraba de las cosas. También después empezó a distribuir fuera de las ciudades de donde se publicaba el periódico, a través también de los corresponsales, que así les llamaban, ¿no? O de las agencias de correos. Entonces uno podía conseguir el periódico a través de la agencia de correos de la localidad, del pueblito fulanito de tal. Ahí en la agencia de correos llegaba el periódico, ¿no? Y ahí se compraba. O con don fulano, don perengano en la tienda de no sé quién. O sea, tenían como pequeños expendedores de periódicos en los diferentes lugares. Así se llegaba a distribuir. Hay la idea un poco equivocada de que estos periódicos no llegaban tan lejos y a través de las investigaciones nos hemos dado cuenta de que sí, que estos suscriptores, incluso este disque pequeño número de gente, sí era bastante amplio a la mera hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Jornal Económico Mercantil de Veracruz de 1806 tenía suscriptores en diversos lugares del país, desde Durango, poblaciones en Durango que ahora Cuencamé, por ejemplo, ¿no? Que ahorita como que ni siquiera nos suena mucho. Ahí había suscriptores del periódico, o lugares en Guadalajara, así. Entonces, bueno, pues sí circulaba algo, ¿no? Estos periódicos. Todos los primeros años del periodismo en estas regiones era simplemente por suscripción. E incluso muchos periódicos dejaron de aparecer por esa razón, porque contaban con que iban a tener más suscriptores y después de 2, 3 números los suscriptores no renovaban la suscripción o no la pagaban, ¿no? Se comprometían con que le iban a pagar y luego no la pagaban y pues el periódico no salía porque no había manera de financiarlo. Y entonces hay publicidad, pero es una publicidad muy rudimentaria que ni siquiera está como muy reglamentada de cuánto cuesta un anuncio. Después ya empezaron como a reglamentar muy bien esto, por palabras o por líneas. Depende de la región otra vez, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz, ya desde 1833 hay un periódico que es El Censor,
que empieza a decir claramente ahí cuánto cuesta un anuncio, ¿no? Entonces, no recuerdo ahora, pero es así como 5 centavos o no sé, por línea, ¿no? Y por vez, ¿no? Cada ocasión que se publique cuesta tanto por línea. En otros lugares no, ¿no? Esto depende como del adelanto o el atraso que tengan estas empresas o la visión comercial o falta de ella que tengan, ¿no? Entonces depende mucho del lugar preciso, ¿no? Y lugares incluso como Guadalajara, que uno pensaría que es moderno y demás, tardó mucho más en reglamentarse este tipo de cosas. Y ya podemos hablar de un poco más de publicidad después de la República Restaurada, por ahí de 1870, empieza a haber publicidad ya más grande, con gráficos, ¿no? Y bueno, finalmente al final del siglo XIX, principios del XX, pues ya fotografías, ¿no? Publicidad con fotografía, y algunos de estos periódicos pues ya ocupan hasta 70% de su superficie de publicidad. No hablamos ya ni siquiera de los modernos o industriales que ya empezó a haber también en estas dos regiones, y hablo de estas dos porque realmente son las que tienen un mayor adelanto. Por ejemplo, también en Sinaloa, en Mazatlán, alrededor de 1880, ya existe el Correo de la Tarde, donde también hay publicidad de este tipo, que ocupa una gran cantidad del periódico y que sí, pues podríamos decir que una buena parte del financiamiento de estos periódicos viene a través de la publicidad. Y otros que están como en el periodo de transición, que todavía no son periódicos modernos, pero están como en visos de serlos, ¿no? De serlo desde los años 70, 80, que empiezan ya a incluir publicidad en sus contenidos. Yo tengo como la hipótesis, o eso es lo que he planteado, que a partir de la llegada del linotipo en las regiones, que se empezó como a presionar, que este mismo factor como técnico, tecnológico, empezó a hacer una presión muy fuerte sobre las empresas a que se publicaran un mayor número de ejemplares, que bajara el precio, lo mismo que pasó con el Imparcial en la Ciudad de México. Entonces, bueno, había la capacidad técnica para imprimir 10,000 ejemplares, digamos, ¿no? Para sacar diario en la mañana, diario en la tarde. Algunos tenían hasta 3 ediciones de los periódicos. Entonces, yo plantearía que fue con estos avances tecnológicos lo que permitió que hubiera una mayor modernidad periodística, ¿no? Yo planteo esto en 1904 para Guadalajara, 1909 para Veracruz, y después ya está muy poco claro cuándo llegó el linotipo a estos otros lugares. Digo que hay modernidad en Sinaloa, particularmente en Mazatlán, que es donde hay una gran empresa, donde ya se plantea maquinaria que viene de San Francisco, que está movida por vapor y posteriormente por electricidad, y que también publica un número muy grande de ejemplares que se tienen que llenar con algo. Entonces, bueno, pues entran este tipo de noticias más bien como amarillas, ¿no? O, de la prensa amarilla norteamericana, y todas estas estrategias de venta, desde sorteos, ¿no? Si te suscribes te regalo un reloj, ¿no? Todas este tipo de estrategias para vender más periódicos, y pues aunar otros productos al producto principal, que esto también tendría que ver con esta modernidad periodística. Un periódico central, ¿no? Como fue la Gaceta de Guadalajara, y otros periódicos, la Gaceta de la Tarde, por ejemplo, un semanario, un periódico literario, e incluso llegaron a tener, por ejemplo, un noticiero en el cine, ¿no? Pasar noticias de la Gaceta de Guadalajara en el cine, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos hablando como de grandes empresas con visos pues muy, muy modernos, ¿no? Con una visión comercial absolutamente, ¿no? De vender periódicos a como diera lugar,
con estas grandes noticias horrorosas de que la madre mató a todos sus hijos y luego se mató ella, y fotografías en primera plana a 8 columnas, ¿no? de estas noticias horrorosas, ¿no? Que antes no se veía eso en los periódicos. Entonces, bueno, yo diría que de ahí parte esta modernidad, ¿no? Entre comillas, o como le queramos llamar, estos periódicos modernos, ¿no? A partir de este factor tecnológico, que no se ve tanto en otras regiones y que esto viene a también influir a la separación entre el gobierno y la prensa, ¿no? Que en otras regiones de las que estudiamos se vio que no hubo tal separación, ¿no? Que incluso hasta el siglo XX todavía los periódicos eran periódicos oficiales, que los periódicos más importantes eran los periódicos oficiales, subvencionados por el gobierno, y que pues estos periódicos como independientes no tenían ninguna cabida o muy poca cabida, ¿no?